Acabamos de ver una panorámica del municipio de Pensilvania y en ella su bello templo, un templo construido en el año de 1966. Ya en este momento nos disponemos a mirar su interior. Vemos la claridad de su interior y en él vamos a empezar a detallar algunos de los elementos que hacen parte de la nueva decoración del templo de Pensilvania. Pasamos en este momento a mirar otra de las grandes obras que decoran el templo de Pensilvania, en este caso el mosaico principal de la nave central. Ese mosaico es hecho en baldosín italiano, donado a Pensilvania por un sacerdote italiano, recién construido este nuevo templo después de 1966. En este mosaico podemos apreciar una reseña del plan salvífico. En la parte alta encontramos la mano bendicional del Padre. Siguen las 7 llamas que representan al Espíritu Santo con los 7 dones y posteriormente la cabeza de Cristo. La cabeza que manifiesta un Cristo degollado o entregado como víctima por la salvación de la humanidad, y también nos manifiesta un Cristo de ojos abiertos con rayos de poder, el Cristo resucitado, el Cristo Salvador. Debajo del Cristo vemos algunas figuras y elementos muy contemporáneos que nos hablan del papel sacerdotal. La figura en el centro de el Cristo sacerdote, y a los lados de este encontramos los 4 evangelistas con los elementos que los representan. Tenemos el águila que representa a San Juan, tenemos el hombre que representa a San Mateo, el león que representa a San Marcos y el buey que representa a San Lucas, los 4 evangelistas. Debajo de ellos encontramos una figura femenina que representaría a la Virgen María al pie del Calvario, y al otro lado una figura masculina que representa a San Juan. Y así enmarcamos la escena completa del Calvario, la cruz que forman los elementos alrededor del rostro de Cristo, y al lado y lado la Virgen y San Juan como ambientando esta escena del Calvario. En la parte debajo de la Virgen y de San Juan encontramos la serpiente y el fruto de la manzana, como hablando del poder salvífico de Cristo que rompe con la esclavitud del hombre en el pecado, ganada por el pecado original con Adán y Eva. Y vemos también a la Virgen sobre la serpiente, que manifiesta la escena apocalíptica de la doncella embarazada que pisa la cabeza de la serpiente. Es un leve recorrido por todo lo que es la historia salvífica de la humanidad. En la parte alta, donde hablábamos de la mano de la divinidad, del Padre, encontramos 2 querubines que muestran y manifiestan ese ambiente celestial de la presencia divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dentro del afán de recuperar el patrimonio religioso de Pensilvania y aprovechando algunos de los elementos que hacían parte del antiguo templo destruido en el terremoto del 62, hemos empezado a realizar una serie de adecuaciones en el templo moderno. Muestra clara de ello es el baldaquino del Santísimo. Este baldaquino nos muestra parte de lo que fue la decoración del templo antiguo. Se pudo adaptar toda la parte de tallas en madera, restaurarlas, cubrirlas en laminillas de oro y hacer unas nuevas piezas para poder hacer todo el trabajo del baldaquino. También se pudo recuperar para esta capilla del Santísimo el antiguo sagrario y el antiguo expositorio que estaban en la antigüedad en la nave central del templo de Pensilvania. Vemos cómo las tallas en madera pertenecían al templo antiguo, se traen, se modernizan, se recuperan y se adaptan a esta capilla del Santísimo o el baldaquino del Santísimo. También podemos apreciar al pie de los baldaquinos y al frente del altar mayor lo que fueran antiguamente los comulgatorios. Ahora los estamos utilizando para reclinatorio frente al Santísimo
frente a la Virgen y frente al altar mayor. Otro de los elementos recuperados es el púlpito. Del púlpito del templo antiguo solamente contábamos con la base, una talla en madera. Se pudo reconstruir el resto de las partes, hacer el diseño. Se pintaron unos iconos griegos que representan los 4 evangelistas y el Pantocrátor, y se hizo toda una chambrana, también talla en madera. Todos los elementos para unificar su estilo han sido recubiertos y decorados con la mirilla de oro. La importancia de recuperar el púlpito para Pensilvania es de gran valor, no solamente por su belleza estética, sino porque es el único templo de la diócesis que tiene púlpito, en primer lugar. Segundo, que desde el púlpito se le está dando centralidad e importancia en las misas dominicales y en las misas solemnes a el momento del Evangelio. Las lecturas primera y segunda se hacen siempre desde el ambón, pero el Evangelio y la homilía se realizan desde el púlpito. Como hacemos referencia a la palabra y a la importancia del Evangelio, se quiso decorar la parte del mirador del púlpito con la imagen del Pantocrátor, el Jesús del poder y de la palabra, y a su alrededor los 4 evangelistas, cada uno de ellos con el elemento que lo representa. Como lo decíamos al comienzo, viendo el mosaico, tenemos la figura del león, la figura del hombre, la figura del águila y la figura del buey. Junto a ellos vemos el evangelista. Todos estos íconos fueron pintados al óleo a mano con la minilla de oro y se tomaron de iconografía clásica religiosa. La patrona del templo de Pensilvania es la advocación mariana Nuestra Señora de los Dolores. En esta bella imagen podemos apreciar el fervor que se tiene en el municipio por la Virgen de los Dolores. También se quiso hacer un baldaquino en unidad con el de Santísimo para nuestra patrona. Encontramos la imagen de la Virgen y encontramos en la parte alta del baldaquino el Sagrado Corazón de María con las 7 espadas que representan los 7 dolores de la Virgen durante toda la vida de Jesús hasta el momento de su muerte en el Calvario. Esta imagen de la Virgen de los Dolores pertenece a todo el juego de imágenes religiosas que tiene Pensilvania, que son unas verdaderas obras de arte, tallas en madera de los maestros Carvajal, unos maestros de Sonsón, Antioquia, que se dedicaron a crear una serie de imágenes religiosas para embellecer los templos de gran parte de Antioquia y algunas partes del departamento de Caldas. Otros de los elementos nuevos que decoran el templo de Pensilvania es el altar, la sede y el ambón. En el altar podemos apreciar el cuadro de la cena, simbolismo del banquete, de la fiesta de la Eucaristía. Encontramos al lado el pelícano, simbolismo de Cristo que se sacrifica por nosotros. Detrás de él, las espigas y la cruz, simbolizando el pan eucarístico. En esta parte encontramos la vid, que nos representa la sangre de Cristo, el vino que se convertirá en la sangre de Cristo. De esta manera, entonces, en el altar principal encontramos los elementos representativos de las especies eucarísticas y con ellos el sacrificio mismo de Cristo que se entrega por la humanidad. Al lado y lado del altar, en los costados laterales, encontramos el Sagrado Corazón de la Virgen y el Sagrado Corazón de Jesús. Como comentábamos, a los lados del altar encontramos las esculturas del Sagrado Corazón de María, en este caso,
En el otro costado está el Sagrado Corazón de Jesús. Habiendo visto la escultura del Sagrado Corazón de Jesús, pasamos a la sede y las sillas auxiliares. Podemos apreciar en ellas que se unifica el estilo con los baldaquinos, el corte recto que tienen los baldaquinos y los rosetones pequeños que decoran los lados de cada una de las sillas. Simples, sencillas, pero conservando el mismo estilo que tienen los baldaquinos. Por último, podemos apreciar dentro de los nuevos elementos de la decoración del templo el ambón, y en él representada la iconografía de María, Madre de la Palabra. Vemos el símbolo mariano y la imagen de María, y en ella, en su vientre, la imagen de Jesús con un rollo de la palabra del Evangelio en su mano. Por eso es llamada la imagen de María, Madre de la Palabra. Estamos en este momento en un espacio que conocemos como el Museo de Pensilvania, el Museo Padre Daniel María López. Este espacio es de gran importancia para el quehacer cultural del municipio y aparte de ello es de gran valor por el contenido histórico que éste posee. Pensilvania nace, como todos los pueblos antioqueños o de origen antioqueño, siempre en torno a el quehacer religioso. No podemos desligar la historia de un pueblo de origen antioqueño del fervor, de la piedad, de todo ese amor a las cosas de Dios. De esta manera, el museo religioso nace como una necesidad por rescatar el patrimonio religioso del municipio de Pensilvania y de las regiones vecinas. Es el primer museo religioso de la diócesis y es de los pocos museos religiosos que posee el eje cafetero. Este museo cuenta con todo el recorrido histórico del municipio desde antes de su fundación. Muestra clara de ello es, por ejemplo, este Cristo. Es un retablo pintado en óleo sobre lienzo pasado a madera, que fue la primera imagen que veneraron los primeros colonos antioqueños que llegaron a esta tierra de Pensilvania. Cuando ellos llegan, hacen su asentamiento en Pensilvania, conocido antiguamente como la Explanada. Ellos hacen una pequeña ramada que va a servir de capilla, y en esa capilla se disponen a pintar esta imagen que fuera la primer imagen puesta a veneración de los primeros habitantes de Pensilvania. Estamos hablando del año de 1862. Pensilvania nace como distrito municipal en el año de 1866. Para aquel entonces no se había designado un párroco para Pensilvania, pero un sacerdote que pertenecía a la parroquia de Sonsón viene a oficiar toda esta parte religiosa en el caserío naciente hacia el año de 1866-1869. De allí que tengamos en el museo algunos registros de las primeras partidas de bautismo, primeras partidas de matrimonio y primeras partidas de defunción, expedidas por el padre Eleazar Marulanda en el año de 1869. Ya viendo que la población empezaba a crecer y que muchos habitantes de la región de Marinilla, de La Ceja, de Santuario, Sonsón, empiezan a llegar a Pensilvania, la arquidiócesis de Medellín envía al primer párroco, que sería el padre Rafael Amador Ramírez, en el año de 1870. El papel del padre Rafael Amador fue de vital importancia para la vida de Pensilvania, porque el padre Rafael Amador, un hombre muy culto, de padres españoles, nacido en Santuario, Antioquia, llega a Pensilvania con mucho conocimiento político y ayuda a estructurar las entidades y estamentos civiles del municipio. Aunque él no fue uno de los fundadores de Pensilvania, es tenido en cuenta en la lista de los fundadores
porque su conocimiento, su capacidad permiten estructurar Pensilvania de una manera organizada a nivel civil. Podemos apreciar en esta parte la fotografía del padre Rafael Amador Ramírez, recién llegado a Pensilvania hacia 1870 y ya en su madurez. Es de resaltar que el padre Rafael Amador Ramírez dedicó toda su vida ministerial al municipio de Pensilvania hasta el momento de su muerte en 1929, 59 años de vida sacerdotal dedicada a la comunidad de Pensilvania. Encontramos 3 cuadros donde vemos las copias de las primeras partidas expedidas en Pensilvania, donde firma el padre Eleazar Marulanda en el año de 1869, primer partida de nacimiento, primer partida de matrimonio y primer partida de defunción. Y en la parte de la vitrina encontramos algunos elementos personales del padre Rafael Amador Ramírez. El sombrero de teja romana, propio del ornamento de los padres antes del Concilio Vaticano II, su pocillo y su vajilla personal y algunos ornamentos, las guitarras que hacían parte del ornamento de los oficios litúrgicos en las Eucaristías y en los momentos procesionales, el misal romano en latín, que fuera también de pertenencia del padre Rafael Amador Ramírez, y algunos elementos que estaban en su sepultura en el templo antiguo de Pensilvania, templo que él construyera con la comunidad y que fuera entregado a la comunidad en 1874, templo que fuera destruido en el terremoto del 31 de julio de 1962. La historia de Pensilvania se ha caracterizado en la parte pastoral por el dinamismo de sus gentes en toda la parte apostólica. Muestra clara de ello son los pendones que representan los diferentes grupos apostólicos y cofradías. Son unas obras de arte elaboradas a mano por artesanas de la región en hilos de oro y pinturas al óleo. Encontramos a lo largo del recorrido de todo el museo diferentes pendones o estandartes que representaban cada uno de esos grupos o de las cofradías que tenía el municipio. Estos emblemas iban delante de los grupos representándolas en las procesiones o en las solemnidades religiosas. Siempre la vida de Pensilvania ha manifestado esa parte devocional de sus gentes. Vemos varias imágenes tallas en madera que pertenecieron a muchas de las matronas de Pensilvania. La más representativa es San Antonio de Padua. El fervor que tenían las señoras mayores, nuestras abuelas y bisabuelas, por la imagen de San Antonio, donde en las mismas casas encontrábamos algunos oratorios donde el centro principal como santos era San Antonio de Padua, igual que San José. Vemos una imagen tallada en madera por un artista de Manzanares, Caldas. Fue de las primeras imágenes que tuvo el templo de Pensilvania, la imagen de San José de la Montaña. Acá vemos algunas imágenes como los pastorcitos del pesebre tamaño natural que tuvo el templo antiguo, y de fondo algunos cuadros de algunos obispos y arzobispos que han sido muy representativos para Pensilvania. Monseñor Álvarez era cercano al municipio, venía mucho a Pensilvania y tenía mucho afecto por los hermanos de la Salle y las hermanas de la Presentación. Monseñor Pimiento, quien fuera arzobispo de Manizales, y Monseñor Fabio Betancourt Tirado, primer obispo de la diócesis, que fuera después arzobispo de la arquidiócesis de Manizales. Encontramos también en todo este recorrido algunos elementos que muestran la importancia de la advocación mariana de Nuestra Señora de los Dolores como patrona de Pensilvania, y de manera especial el cuadro del centro. Este cuadro, una pintura al óleo, fue el primer cuadro traído por las hermanas de la Presentación en el año de 1906. Fue el primer cuadro que reposó en el oratorio personal de la comunidad de la Presentación en Pensilvania. Y vemos en esta parte el pesebre talla en madera de origen quiteño, aproximadamente de 200 años, que perteneció a uno de los fundadores del municipio. Y en la parte de abajo encontramos
algunos libros de sermones, misales y oraciones utilizados por los sacerdotes que han pasado por Pensilvania. Los más antiguos de ellos datan de 1804 y 1810, que son sermones que utilizaban ellos para sus homilías, y algunas imágenes también talladas en madera, parte de la devoción propia de nuestro municipio. Encontramos este perchero estilo vienés y esta silla que fueron mandadas a traer por el padre Rafael Amado Ramírez para decorar la casa cural recién construida en el siglo XIX, a finales de 1800. Y aquí vemos algunos vestigios del templo antiguo de Pensilvania, como son la cruz que estuviera en la cúpula mayor y algunas teclas del órgano que se utilizaba para armonizar los coros en las misas y celebraciones en el templo antiguo. Ya encontramos en todo el recorrido algunas de las imágenes de algunos papas y algunos santos que eran parte de ese devocionario religioso. Una imagen del Calvario donde se representa a Jesús en la cruz, a la Virgen de los Dolores y a San Juan al pie de la cruz, también propio de ese fervor religioso del municipio. Imágenes de diversos santos como San Roque, patrono de las epidemias, el Niño Jesús de Atocha, San José de la Montaña, San Esteban, Santa Lucía, patrona de los que tienen enfermedades en los ojos, San Nicolás de Tolentino, San José, San Antonio, entre muchos otros. Llegamos a una parte importante de la historia religiosa de Pensilvania, que fue la presencia de las comunidades religiosas en nuestro municipio. Por empeño del padre Daniel María López, llegan a Pensilvania las hermanas de la Salle y los hermanos de las escuelas cristianas, las hermanas de la Presentación y los hermanos de las escuelas cristianas de la Salle. Estas comunidades arriban a Pensilvania en el año de 1905 y 1906 y se encargarían de toda la parte educativa del municipio, de formar a las nuevas generaciones del municipio en valores cristianos, en valores de fe, al igual que a muchas personas de municipios vecinos, como familias enteras de Marulanda, de Manzanares, de Marquetalia, de Samaná, que enviaban a sus hijos a estudiar en estos colegios de la Presentación y de la Salle. Seguimos con el centro del museo. El centro del museo todo es de mucha importancia, pero el centro del museo va a ser la vida y obra del padre Daniel María López. El padre Daniel María López, reconocido como el apóstol de Cristo, un hombre de mucho compromiso cristiano, de mucho fervor, un hombre que según la tradición oral de nuestro pueblo y según todo lo que contaban nuestros abuelos, tenía grandes dones que le permitían hacer milagros. Uno de los grandes dones del padre Daniel María López fue el don de la ubicuidad. Se comentaba que en aquella época los caminos eran largos hacia los nuevos caseríos de los que hoy son los corregimientos de Pensilvania y venían a buscarle a él a lomo de mula en recorridos de 5 o 6 días para que fuera a atender a un enfermo, para que fuera a aplicar santos óleos, y él despachaba a la gente y decía, luego voy. La gente se iba triste porque el padre no se iba con ellos. Para sorpresa, cuando llegaban a estos lugares de donde venían, la persona enferma decía, el padre estuvo aquí hace 4 días, hace 5 días, y el padre sin salir del municipio. Del padre hay muchas historias. El padre Daniel María López tuvo mucho amor por estas tierras. Él fue nacido en La Ceja, Antioquia, pero desde muy joven su familia se traslada hacia Pensilvania y luego pasaría al naciente caserío de San Agustín, lo que hoy es Samaná. Acá encontramos los papás del padre Daniel María López, doña Lina Rodríguez y don Clemente López, y aquí algunas imágenes del padre ya en su madurez de vida. En el municipio de San Diego, donde fallece, acá encontramos al sobrino del padre Daniel María López acompañándolo
en su lecho de enfermo. Y en la parte de abajo vemos la capilla de la ceja donde él fue bautizado. En la vitrina, algunos elementos personales del padre Daniel María López, que fueron guardados con mucho recelo por las personas de Pensilvania y de lugares vecinos. La cédula de ciudadanía, el plomero donde colocaba las plumas y las tintas con que se firmaban los documentos parroquiales, el devocionario y el misal de difuntos, que él llevaba consigo en todo momento, igual que el misal romano, el cáliz de madera que él llevara para las veredas, al igual que el machete de 3 rayas que llevara en cinto para abrir caminos cuando cogía las grandes trochas. Muy representativo de él, el roquete y el bonete, elementos de su vestuario sacerdotal, de sus ornamentos, igual que el manteo, algunos manípulos y guitarras y ornamentos que usara él en su estadía en Pensilvania. El padre Daniel María López era caracterizado por su sencillez, por su humildad, por el amor a los pobres, y por eso es considerado un apóstol incansable de Cristo. A él se le debe la fundación de Arboleda, de lo que ahora es San Daniel, Bolivia, Florencia, y el impulso para que llegaran familias a San Agustín, lo que ahora es Samaná. En esta parte podemos apreciar la imagen del Niño Jesús de Praga, una imagen de origen boliviano de más de 200 años, una talla en madera que perteneciera a la antigua capilla de San Vicente, y de fondo un Vía Crucis talla en madera, laminado en oro, traído por los hermanos de La Salle desde Florencia, Italia, y que hiciera parte de los decorativos y ornamentación de la capilla del Colegio de La Salle. Ya encontramos una maqueta de la Casa Cural de Pensilvania, elaborada por un profesor del Colegio Nacional, de fondo otro de los estandartes, de la Legión de María. Como les decía en un momento, son piezas bordadas a mano con hilos de plata y oro, elaborados por artesanas de la localidad aproximadamente hacia 1910-1920. Tenemos en la parte de abajo el rostro de la Virgen y del Niño, que pertenecieran a la imagen que tuvo Piamonte, que fuera tumbada por un rayo. Se rescató de la imagen estas 2 piezas que nos muestran la belleza y el tamaño que tenía la imagen de cuerpo completo, aproximadamente unos 2 metros de altura. Otra de las grandes devociones que tiene el municipio de Pensilvania es la devoción a San Francisco de Asís. De allí que vemos el estandarte de la cofradía de los franciscanos, hombres y mujeres que, inquietados por la vida espiritual de Francisco de Asís, quisieron adoptarlo como patrono de su grupo apostólico para el servicio pastoral dentro de la comunidad. A lo largo del recorrido hemos visto varios cuadros que, como les decía, representan ese fervor religioso del municipio, muchos de ellos de advocaciones marianas, también de la Sagrada Familia, otros del Sagrado Corazón de Jesús, que son como las imágenes más representativas de todo lo que es el quehacer religioso de los pueblos antioqueños. Acá vemos una imagen de San Miguel Arcángel. Fue una de las primeras tallas en madera de uno de los maestros Carvajal, que fueran los que realizaran toda la imaginería religiosa de los pueblos del oriente de Caldas y gran parte de los pueblos de Antioquia. De base, uno de los elementos que fuera decorativo del templo antiguo de Pensilvania. Vamos apreciando otros cuadros también de los devocionarios propios de las familias de origen antioqueño: Nuestra Señora de Lourdes, San Joaquín, Santa Ana y la Niña María, y la Inmaculada Concepción de María. Vemos una de las repisas de las imágenes del templo antiguo. Al fondo vemos una imagen de San Francisco de Asís, talla en madera, que perteneciera al antiguo hospital de Pensilvania.
otros cuadros que representan las devociones propias de nuestro quehacer devocional y de nuestras familias, como Nuestra Señora de Fátima, el Perpetuo Socorro, Nuestra Señora del Rosario y otras imágenes como la Virgen del Carmen, la Sagrada Familia en los dos cuadros de la parte inferior. Otros elementos que encontramos dentro del museo son algunas piezas que hacían parte de todos los elementos de la parroquia para hacer las hostias o para conservar y tener toda la parte del oficio de la misa, entre ellos los hostiarios. Este era un hostiario de carbón, con este se realizaban las hostias para las celebraciones, y tenemos el otro hostiario que era eléctrico. Entonces, que tenemos en la parte de acá, podemos ver lo dispendioso y lo duro de realizar las hostias para los oficios religiosos, con elementos tan pesados y que salían en pocas cantidades. Vemos también aquí algunos cristos, algunos crucifijos que pertenecieron a las primeras familias que llegaron a Pensilvania, muchos de ellos elaborados por artesanos de la región. Son tallas en madera todos ellos. Vemos también otros elementos del devocionario popular, como el Señor Caído, y algunos elementos que pertenecían a los estandartes que salían en las procesiones, como las cruces de las puntas de las borlas donde iban colgados los estandartes. También podemos apreciar una imagen de San José en porcelana. Fue de las pocas porcelanas que quedaron de una fábrica de porcelanas que hubo en el municipio de Pensilvania hacia la década de 1920. Esta fábrica quebró porque los que eran dueños de la fábrica vendían en la ciudad de Manizales. Con uno de los incendios de Manizales pierden todo su capital y ya regresarían al Carmen de Viboral, de donde vinieron a hacer estas piezas en porcelana. Pudimos apreciar hace un momento la panorámica del templo actual de Pensilvania. Acá podemos apreciar una fotografía del templo antiguo, terminado de construir en 1874, pero destruido por un terremoto en el año de 1962. Este bello templo de arquitectura colonial fue el orgullo de Pensilvania por muchos años. Tristemente, en el terremoto del 62, 31 de julio de 1962, el templo sufre varios daños que llevan a su demolición. Mucha gente pedía que fuera reconstruido el frontis, ya que el interior estaba en perfecto estado, pero tristemente se toma la decisión de demolerlo todo para hacer el templo moderno. Aunque el templo actual es muy bello, el templo en la antigüedad se caracterizaba por tener piezas de mucho valor y ser un templo de una belleza incalculable. De esta manera vamos terminando con todo el recorrido de lo que es el Museo Religioso de Pensilvania en sus primeras etapas, porque la intención del museo es poder recopilar muchas más piezas para engrandecerlo, para embellecerlo. Este museo nos muestra la importancia que debemos darle a nuestro patrimonio y a nuestra historia. Este museo es como esa invitación que se hace desde Pensilvania para que todos comprometamos a salvaguardar, a rescatar y a difundir nuestra historia y nuestro patrimonio. Pensilvania da un primer paso con el Museo Religioso, pero queremos invitarlos a todos para que comprometidos con el patrimonio religioso, para que comprometidos con el defender y dar a conocer nuestra historia, todos aportemos un poquito para que esos espacios culturales sean no solamente en uno o dos municipios, sino ojalá en toda la diócesis, y para que todos podamos engrandecer y dar a conocer estos bellos lugares que van a ser a futuro la base que
avale nuestra historia como municipio y mucho más aún nuestra historia como comunidad cristiana, como comunidad católica.